Mm, Profesor y compañeros, tengan todos ustedes un buen día. En esta grata oportunidad haré una entrevista a un familiar cercano y tengo como invitado especial a mi tío, Abraham, hermano menor de mi mamá, quien vivió junto con nosotros y que para mí es como un hermano mayor. Tío, muy buenos días, te doy la bienvenida a esta entrevista y quisiera que me respondas unas cuantas preguntas relacionadas a la familia y también así como a mi vida personal. Bien, primeramente, querida sobrina, quiero agradecerte por esta invitación que me has hecho a mí, ¿no? Has considerado para hacer esta entrevista, ¿no? Y quiero aprovechar para saludar a la señorita profesora y asimismo a tus compañeros, ¿no? Agradecerles por darles esta tarea de la entrevista. Así es que, sobrina, estoy dispuesto yo a responderte todas las preguntas que tú quieras. Estoy dispuesto a explayarme si tú quieres. Muchas gracias, querida sobrina. No, gracias a ti, tío, por tu disposición. Y aquí va la primera pregunta. ¿Cuál es el origen de nuestra familia en el lugar donde vivimos? Bueno, esta historia es una historia muy larga, pero yo te lo voy a contarte resumidamente, ¿no? Porque si no, nos quedaríamos toda la noche aquí en la entrevista o toda la mañana, ¿no? Sí. Nos quedaríamos aquí en la entrevista, ¿no? Pero bueno, déjame contarte esta historia resumidamente. Bien, el origen aquí de nuestra familia aquí en Sailla es una historia muy bonita, ¿no? Y a su vez también una historia triste. Pero siempre, ¿no? Hay diferentes emociones en una historia. Y todo empieza, ¿sabes cómo? En el año de 1960 y tantos, entre los años 50 y 60. Entonces, en aquel entonces, el abuelito Mariano Yupek él era un muchacho, ¿no? Él era de Lucre. Y él se conoció aquí en Saya Angostura con tu abuelita, con nuestra abuelita, ¿no? La abuelita Lucía Serrano. Entonces ellos se conocieron y así, ¿no? En aquel entonces estaba la reforma, toda la época de los hacendados. Entonces en aquellos años estaba todo lo que es los hacendados y hasta que apareció la reforma, ¿no? Y de allí que surgió toda esta cooperativa, toda esta zona de Angostura, ¿no? Y ahora que estamos, y aquí está, bueno, como te digo, todo empezó por nuestros abuelos, ¿no? Abuelo Mariano, abuelo Lucía, tuvieron sus hijos, su familia, y de ellos descendemos nosotros, y aquí estamos ahora. Así es, querida sobrina, ese es un breve resumen que te podría contarte sobre nuestro origen aquí en esta zona. No sabía mucho de ello, pero ahora que usted lo cuenta es muy bonito saber de dónde es que proviene nuestra familia. Así es, sobrina. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se conocieron mis padres y en qué año? Y esa es otra historia muy bonita. También lo voy a contar de manera resumida, ¿ya? Bueno, déjame contarte. Tu papá y tu mamá, en este caso mi hermana mayor, ¿no? Que es tu mamá, ella es Antonia. Bueno, ellos se conocieron en el año de mil, si no me equivoco, si la mente no me engaña, en el año de 1995. Entonces ellos se conocieron en una iglesia. Ahí estaban ellos, ¿no? En la iglesia y tu papá, en este caso mi cuñado, don Fortunato, él se enamoró de mi hermana Antonia. Pero mi hermano no quería saber casi nada de él, pero tu papá fue bien perseverante, ¿no? Insistió hasta que ya pues la conquistó, ¿no? Y allí ellos se conocieron. En aquel entonces yo tenía 4 años o 5 años, si no me equivoco, no recuerdo bien, ¿no? Y bueno, así ellos se conocieron y tu papá vino a pedir la mano, ¿no? Vino a pedir la mano aquí a nuestro papá, al papá de mi hermana Antonia y a mi papá, ¿no? Vino a pedir y mi padre me dijo, él es Fortunato, me presentó. Entonces él se va a casar con tu hermana Antonia. Y yo casi no entendía mucho, pues, no entendía mucho de esas cosas, ¿no? Como era un niño de 4 o 5 años, creo, pero aunque estaba bien en mis 5 sentidos en ese entonces, ¿no? Y así, entonces en el año de 1996, ellos se casaron. Y ya por los años de 1997, te estoy hablando de más o menos por los meses de, si no, es el 6 de julio, ¿no? Que nació tu hermana mayor, ella es Marina. Sí. Así es, querida sobrina, entonces es la bonita historia de amor de tu papá y de tu mamá, ¿no? Ellos se conocieron así. Ok. Así es, Paulita.
¿En qué año nací yo y cómo fue el proceso de mi nacimiento? Bien, déjame contarte esta historia, hija. Esta historia viene de aquí. Tú naciste en el año de 1999, específicamente el 28 de marzo. Tú naciste en casa. Pues en aquel entonces, mayormente los partos solamente se daban en la casa, ¿no? Y para ello se contrataba una partera. Y nosotros contratamos como partera a la abuelita Santuza. Ella es la que hizo dar el parto aquí a tu mamita, pero la abuelita Santuza ya, como era abuelita, cometió no sé qué errores y bueno, casi fue, casi se me va mi hermana Antonia, ¿no? Y fue un momento triste, ¿no? Entonces, como para eso en aquellos años, no había ni taxi tanto, no había ni tanto taxi, ¿no? Como para llevar al hospital y tuvimos que llevar pues al hospital aquí a tu mamá y allí naciste tú y déjame decirte que tú has nacido casi entrando ya a los 10 meses, pues ni siquiera a los 9 sino a los 10 meses y lo más triste fue que naciste es una niña desnutrida y esto a causa de que en ese entonces había un pequeño conflicto familiar y eso es lo que le causó preocupación a tu mamá y por eso que naciste un poco desnutrida, hija. Pero gracias a Dios naciste bien, Sí. con tus 5 sentidos sin ninguna discapacidad. Así es, hija. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta sí me causa mucha curiosidad. ¿Por qué me pusieron el nombre que tengo? Esa es una historia muy larga, hija, pero igual te lo voy a contar. Bueno, el nombre que te pusieron a ti fue por lo siguiente, ¿no? En aquel entonces, 1999, yo ya tenía 8 años y estuve bien en mis 5 sentidos. Déjame decirte que era un niño despierto y ya me daba cuenta de todo, ¿no? Entonces, en 1999 había un programa, esto radica desde el 98. Había un programa en Frecuencia Latina, era el canal de Frecuencia Latina, el programa daba los domingos y titulaba Ayer y Hoy. Entonces, en ese programa siempre mirábamos con tu papá, con tu mamá, todos mirábamos sentados en el sillón, almorzando, mirábamos ese programa. Nos gustaba, porque en ese programa transmitían muchas novedades para nosotros, ¿no? Entonces, yo escuché en esa vez la música de la cantante Cher. La cantante Cher cantaba sus canciones, ¿no? Robotizadas, con una voz robotizada. Y según lo que he escuchado, después, en el año 99, justamente en el mes de marzo, haciéndole la competencia a Cher, sale la cantante Paulina Rubio, ¿ya? Entonces, justo en el mes de marzo, en el mes que tú naciste, ¿no? Y yo ponía esa canción en todo momento porque me gustaba, ¿no? La canción de Paulina Rubio, también con la voz robotizada, me llamaba mucho la atención esa canción. Y tanto fue que me gustaba esa canción que hasta les contagié a tus padres, ¿no? Y ellos preguntaron, ¿cómo se llama la artista? Qué bonito canta. Dijeron, es Shakira, dijeron tus padres. Pero no, ella se llama Paulina Rubio. Les dije, bueno, entonces que se llame Paulina, dijimos, y por eso que tú te llamas Paulina, hija. Y bonito nombre, Paulina. Sí, ahora que me recuento, sí, es un bonito nombre. Ah, ¿podrías contarme una anécdota triste de mi niñez? Claro que sí, ¿por qué no? Hija, cuando tú tenías, déjame recordar, en el 90, 2000, justo cuando Cienciano campeonó, ¿no? Ese año, el 2003 te estoy hablando, hija. En aquel entonces tú ya tenías 4 años, si no me equivoco. Ya tenías 4 años, ¿no? Era el mes de junio. Era el mes de junio, era más o menos las 6 de la tarde, ¿no? Entonces tú estabas jugando, te gustaba jugar bastante con agua, ¿no? Y tú mientras que nosotros estábamos distraídos, tú ahí con tu hermana mayor, con tus primos, estuviste jugando ahí en el agua, te metiste a la tina y estabas en la tina eso de las 6 de la tarde. Y imagínate el mes de junio, ¿no? El mes de la helada, entonces tú te enfermaste, pues, te enfermaste con una bronconeumonía. Y bien sabemos que la bronconeumonía es una enfermedad que hasta adultos mata, ¿no? Imagínate qué daño podría causar en una niña. Entonces tú te enfermaste gravemente, primero te pescó una gripe, después nos descuidamos y eso se pasó a una bronconeumonía. Entonces, fíjate, tuvimos que llevar de emergencia, pues, al hospital. Ahí estuviste internada durante casi 3 meses, estuviste conectada a máquinas de oxígeno, casi te nos vasos, Paulina. Entonces, como para eso también la economía no era
tan favorable, no estaba a nuestro favor, ¿no? Entonces, habían algunos gastos que el seguro, no, el seguro escolar en ese entonces no cubría, ¿no? O el SIS no cubría. Y gracias a Dios en ese año, ¿cuántos años yo tenía? 12 años ya tenía yo. Ya trabajaba yo, hacía algunas cosas y tenía mis ahorritos, pues. Y sin miedo tuve que sacar eso y así, hija. Y transcurrió el tiempo y gracias a Dios, después de casi 3 meses, sanaste, hija. Te salvaste de la muerte, hija. Y Mm, eso fue un momento muy triste, ¿no? Para nosotros. sí, conmovedor también. Y seguimos con las anécdotas. ¿Alguna que recuerdes que sea alegre, una anécdota alegre de mi niñez? Hay muchas anécdotas alegres, hija. Yo voy a contarte, pero la que a mí más me parece más alegre, ¿no? Desde mi punto personal. Bueno, esta anécdota es aquí. Cuando tú ya tenías más o menos en el año 2004, 2004 creo, o 2005, ya una niñita de 6 años, ¿no? A ti te gustaba mucho la música de Rosy Bar, ¿no? Sí. Tú le quitabas el sombrero a la abuelita Lucía, ese sombrero de vaquero, ¿no? Con eso te ponías, ¿no? Y después te ponías las botas, las No. botas conseguías ahí de tu primo Jimmy, agarrabas sus botas, ¿no? Ahora tu primo Jimmy ya es un caballero ya, ¿no? Entonces tú agarrabas sus botas de niño, con eso te ponías, y ahí bailabas Rosy Bar, pues saltabas, bailabas, te gustaban las músicas de Rosy Bar, también te gustaban las músicas de Ada Chugra, Euforia, todas esas cosas te gustaban, ¿no? Y tú te sentías alegre, pues. Y nosotros al verte alegre también nos sentíamos alegre. En ese entonces allí estaba tu hermana Marina, estaba tu hermanita Rosera, ellos eran las bailarinas, tú eras Rosibar. Así es, así es, querido sobrino. Bueno, es muy gracioso lo que cuentas. Eh, Seguimos con la siguiente pregunta. ¿En qué carrera estudié inicial? Inicial, hija, tú ya empezaste a los 5 años, ¿no? En aquellos años no era tan importante el inicial como es ahora, ¿no? Si tú quieres, podías entrar de frente a la primaria, ¿no? En aquellos años, pero nosotros decidimos que tú entres al inicial. Y para ello escogimos un jardín que se encuentra aquí por Peaje. Entonces había el jardín inicial 270. Entonces allí te matriculamos. Allí estuviste un año. Tan solamente estuviste en jardín un año. No había 3 años, 4 años, sino de frente 5 años te pusimos y después de ese año pasaste a la primaria. Así es. Ok, bueno, ahora eh, ¿podrías también hablarme un poco sobre en qué institución educativa estudié la primaria y secundaria? Claro que sí, hija, yo te respondo a todas las preguntas con mucho gusto. Bien, entonces la primaria, la secundaria, ya estamos hablando más o menos del año 2005, entre 2006 más o menos, ¿ya? En esos años nosotros decidimos mudarnos hacia San Jerónimo. Entonces dejamos esta zona de Sailla y nos fuimos hacia San Jerónimo, ¿no? Allá estuvimos casi 10 años. Casi 10 a 12 años estuvimos por San Jerónimo. Entonces, aprovechando la cercanía de la zona, decidimos ponerles a ti y a tus hermanas al colegio Fe Alegría, ¿no? Fe Alegría número 21. Entonces, ustedes allí empezaron a estudiar desde primero de primaria hasta quinto grado de secundaria. Entonces, esa es la decisión que tomamos para que ustedes estén en colegio, ¿no? Fe Alegría, la cercanía más que todo. Ok, ¿y cómo me fue en el colegio? ¿Cómo llevaba mi vida en el colegio? ¿Podrías comentarme? Ya, hija, claro que sí. En lo que es la primaria, hija, eres una niña muy tímida, una niña introvertida, una niña sumisa, ¿no? Pero lo que sí voy a rescatar, hija, es que a ti te gustaba bastante leer. Lo positivo es lo positivo, ¿no? Te gustaba leer bastante el libro de Coquito y otros libros, ¿no? Y te amanecías leyendo libros, fábulas, cuentos, te amanecías leyendo, hija. Eso era para tu diversión. Y era algo positivo, pues, ¿no? Ahora, ahora lo que es la secundaria. En la secundaria, hija, tú eras una niña una señorita, una adolescente, ¿no? Muy rebelde. Y como para eso había la música del grupo Rebelde, ¿no? Esas canciones te influenciaban bastante y te hicieron volver rebelde, ¿no? Entonces eso era lo negativo, ¿no? Y esa rebeldía a veces
preocupaba bastante a tus padres, ¿no? A tu mamá, a tu papá. Pero rescatando también lo positivo, es que tú siempre traías buenas notas. No sé cómo, pero siempre me traías buenas notas, ¿no? Y eso era lo positivo y así transcurrió el tiempo y terminaste el colegio, hija. Y luego, después del colegio, hija, eh, decidimos meterte a la academia. Te dijimos, yo te pregunté, eso sí recuerdo bien, yo te pregunté, Paulina, ¿qué quieres, qué quieres hacer en tu vida? Te dije, ¿trabajar o estudiar? Y tú, yo estuve seguro que te ibas a decir estudiar, pero ese rato dijiste, quiero trabajar. Entonces conversé con tu mamá y dije que ella no quiere estudiar, quiere trabajar. Y entonces con tu mamá, con tu papá dijimos, si quiere trabajar, que trabaje, que aprenda. Y así se va a dar cuenta y de repente así va a estudiar. Es lo que decidimos, ¿no? Entonces te dejamos trabajar. Luego te buscamos un trabajo, creo, una importadora. Ahí tenía mi conocido. En ese entonces yo era ya... ¿Cuántos años ya tenía yo? Tú tenías 16, 18 ya casi. Yo ya tenía 18 más 8, casi 25, 26 años yo ya tenía. Ya tenía mis conocidos y bueno, te metimos en una importadora, pues, y allí trabajaste tú. Y no sé cómo te ha ido en ese trabajo, ¿no? Sí, déjenme comentarles sobre mi crisol. Em, bueno, yo llegué a trabajar en una importadora, en una tienda donde, donde al principio fui con muchas ganas, ¿no? Porque realmente anhelaba muchísimo trabajar y poder ser independiente, se podría decir. Entonces me presenté el primer día en este trabajo, en el cual pensé que no iba a ser tan difícil, ¿no? Yo tenía una percepción de que iba a ser fácil, solo tenía que ofrecer productos, pero llegando ahí me di cuenta que la realidad era otra. En sí tenías que aprenderte los precios de los productos, tenías que ofrecer, tenías que hablar con la gente, socializar, o sea, era algo muy difícil para mí en ese entonces porque yo me enfermé un buen tiempo y me diagnosticaron depresión, ¿no? Entonces, para mí fue muy difícil entrar a un trabajo después de haber estado un buen tiempo mal. Entonces fue muy difícil, en el cual yo tuve que tomar la decisión de, de seguir en el trabajo o bien renunciar y seguir con mi vida estando en casa y no haciendo, no estudiando, solo estar en casa, ¿no? Entonces, eh, mm, vi esto como una oportunidad para salir adelante. Entonces, decidí ponerme retos pequeños como, por ejemplo, está bien, no voy a durar un mes tal vez en el trabajo, voy a durar una semana. Entonces me ponía ese reto y pasaban los días, las semanas y realmente superaba todos esos retos de durar una semana, luego 2 semanas, a un mes. Y todo eso fue al principio muy difícil porque pensé que no lo iba a lograr, pero me decía a mí misma que está bien, Paulina, tienes esta condición, pero tú entras a la tienda y estás con las mismas capacidades de los demás, entonces dejaba a un lado todas las excusas y los miedos que tenía y me metía de lleno en el trabajo, en el cual me fue muy bien y creo que fue uno de los crisoles que más marcó mi vida hasta ahora. ¿Qué te podría decir yo, Paulina, respecto a este crisol, no? Pero déjame decirte, crisoles en la vida todos tenemos. Todos tenemos situaciones complicadas. Entrar a un trabajo al inicio es difícil. De repente muchas veces recibimos humillaciones, muchas veces nos presionan. Como dicen, siempre tenemos que pagar estado de piso, ¿no? Entonces siempre ocurre eso, Paulina, y siempre es necesario superar esas vallas, ¿no? Porque si no nos vamos a arriesgarnos en la vida, quizá nunca vamos a lograr nada. Si no vamos a tomar decisiones, nunca vamos a lograr nada.
Y yo, querida sobrina, te felicito porque tú te has propuesto esos retos, tú que tenías bastante depresión. eh, Has podido vencer esos retos y estoy seguro que el reto que tienes en la universidad, que son los estudios, déjame decirte que es complicado, pero no es difícil, ¿no? Y estoy seguro que vas a vencer también esos retos, esas fallas y seguramente más adelante serás una gran profesional, una gran psicóloga. Así es, mi querida sobrina. Muchas gracias. No, gracias a ti, tío, por la entrevista y por tu tiempo y tu disposición. Y aquí damos culminar la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, querida sobrina. Que Dios te bendiga, sobrina.